Ella conoce a mi mamá estando en el centro de la ciudad y ella dice que le llamó mucho la atención porque hay una chica que se desmaya. Yo estoy embarazada y yo quiero que usted se haga cargo de mi hija porque yo no la puedo tener. Cuando le cuenta a mi papá, pues él lo primero que le dice es aborta. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Cuéntanos tu historia. Un espacio para gente ordinaria que bajo la gracia de Dios hacen cosas extraordinarias. Y a propósito, hoy tenemos una invitada muy especial, quien creció con problemas de identidad, intentó atentar contra su vida y vivió un proceso de adopción. Cuéntanos tu historia, te queremos escuchar. Levanta hoy tu voz y no la dejes apagar. Cuéntanos tu historia, te queremos escuchar. Que tu testimonio sirva para vidas con poder impactar. Bienvenida, Lady, a este espacio de Cuéntanos tu historia. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno que hayas aceptado esta invitación y hayas abierto tu corazón para que podamos conocer tu historia. Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. Bueno, mi niñez fue una niñez tranquila, una niñez feliz, con mi mamá, vivía con mi mamá, con mis abuelos, pero llegó un día en el cual mi mamá se me acercó y me dijo, tengo algo que contarte y quiero conversar contigo porque es algo importante. Y ella ahí en el momento que me empieza a contar, ella me dice que yo soy adoptada. ¿Y qué edad tenías cuando ella te informó? Tenías 8 años. 8 años. ¿Y cómo tomaste que tu mamá te haya contado eso? Pues obviamente me imagino que siempre pensaste que tu mamá adoptada era la que siempre había estado contigo, esto era nuevo para ti. Me tomó por mucha sorpresa porque para mí, como era la única persona que conocía, era mi mamá. Yo decía, ¿cómo así que tengo otra mamá? Entonces fue algo de mucha sorpresa, pero como ya previo mi mamá ya había consultado con profesionales, pues yo había entrado en un proceso para que pudieran contarme esa verdad. ¿Y tú recuerdas qué te contó exactamente? En el momento ella no me contó mucho de la historia, pero sí al pasar del tiempo, cuando yo fui creciendo, pues empecé como a preguntarle un poco más. Pero a los 8 años, ¿qué recuerdas que te dijo? Ella pues me comentó que bueno, que yo había nacido del corazón de ella, que había nacido del corazón de ella, pero que había una persona que había nacido de su vientre. Y yo lo entendí y me quedé con esa información y no pregunté más, hasta que al pasar el tiempo, pues yo empecé como a preguntarle como algo normal. Pero ¿tú sentiste que eso te afectó? En el momento no sentí que me afectó, pero al pasar el tiempo, cuando uno ya va creciendo, teniendo la niñez, su niñez, va teniendo su adolescencia, su preadolescencia, uno va creciendo con ciertas falencias. Cuando una de las cosas que afecta a alguien que ha vivido un proceso de adopción o que ha vivido un proceso de orfandad, de que de pronto ha sido abandonado, es que eso ataca nuestra alma y siembra un sentimiento en nosotros de rechazo y de abandono. ¿Te sentiste rechazada? Y me sentí muchas veces rechazada de pronto por mis compañeros, en el entorno en que me movía. Sentía que de pronto tenía que encajar en ciertos momentos para poder agradarle a esa persona. Entonces siempre había como un sentimiento en mí, en mi alma, de rechazo. ¿Y de qué otras maneras influyó esto en tu vida? En muchas maneras. Yo, por ejemplo, para poder colocarme enfrente o dar una exposición, yo simplemente me bloqueaba. Era muy insegura. Vivía con muy baja autoestima. Tenía un concepto de mí de muy poca cosa, de que de pronto no podía dar la talla. Crecí con ese sentimiento de falta de identidad. No tenía claro cuál era mi identidad. Sentía que tenía un rechazo hacia ciertas personas de mi familia que de pronto no aceptaban, que no me aceptaban como parte de la familia.
Sí, ¿cómo fue tu relación con todos ellos, con ese entorno en el que creciste? Como te digo, mis abuelos me amaron mucho, me amaron mucho. De pronto ciertos miembros de la familia de pronto sí generaron un cierto rechazo hacia esa circunstancia cuando mi mamá cuenta, mi mamá cuando cuenta, le cuenta a mis abuelos dijo, no, ¿y dónde está la niña? Tráela, porque al principio yo no fui directamente a la casa. Yo tuve que vivir 2 meses con una tía porque mi mamá le daba temor poder contarle eso. O sea, cuando sus tu mamá te abuelos. recibe en adopción siendo una bebé, no te llevó inmediatamente a su casa. No me llevó inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella tenía un cierto temor de que iban a decir sus papás, porque todo eso fue algo que no lo planeó, fue algo que simplemente Dios abrió paso y camino para que las cosas se dieran. Ella me cuenta, bueno, al pasar el tiempo ella me cuenta que ella conoce a mi mamá estando en el centro de la ciudad. Iba con mi madrina, iban a hacer unas compras en el centro y ella dice que le llamó mucho la atención porque hay una chica que se desmaya. Que cuando ella se desmaya, ellas dos la auxilian y empezaron a tener una relación y le dice que tiene, ya se dan cuenta que está embarazada. Entonces ella le dice que tienes, dónde vives, yo no soy de aquí, me siento mal, llevo varios días que sin comer, no he podido comer. Entonces ellos la auxilian y de ahí empiezan a conversar y a tener conexión. Entonces al pasar eso el tiempo, mi mamá, ella le anotó su número de contacto y es cuando al pasar el tiempo mi mamá biológica vuelve y contacta con ella. Ok. Entonces ella le dice, se encuentran y le dice, yo quiero que usted se haga cargo de mi hija, yo estoy embarazada y yo quiero que usted se haga cargo de mi hija porque yo no la puedo tener. ¿Así? Entonces mi mamá ya tenía ella en su deseo, mi mamá adoptiva, ella tenía un deseo en el corazón de ser madre. O sea, ya no tenía hijos. Yo no tenía hijos, estaba soltera. ¿Y qué edad tenía tu mamá para ese entonces? Mi mamá podría tener como unos 30 años. Estaba joven. Estaba joven. Entonces, ella pues le sorprendió mucho porque, bueno, a pesar de que mi mamá no era una mujer cristiana, pero era una mujer que creía en Dios y ella venía pidiéndole al Señor de que ella quería realizarse, poder sentir el deseo de poder tener un hijo. Entonces ella ya había hablado con su amiga, que era mi madrina, que ella quería quería buscar poder tomar el proceso de adopción. Entonces cuando conoce a mi mamá y ella empieza como a ayudarla, le buscaron una habitación. Pero ellas empiezan a ayudarla sin saber que ella iba a ofrecer a entregar. Exactamente. Entonces ella empezaron a ayudarla, le empezaron a pagar la habitación, la alimentación, todo, y a cuidarle todo el proceso del embarazo. Entonces, una de las razones por las que yo siempre le digo a mi mamá es, tú has sido mi mamá toda la vida, porque estuviste desde la barriga, estuviste en todo el proceso, cuidaste todo el embarazo de mi mamá biológica, me cuidaste a mí, y en el momento del parto, ella estuvo ahí. Ya mi mamá me cuenta que el médico la llama los familiares de mi mamá biológica, los familiares por favor, y las que salen son ellas. Entonces ella estuvo en todo el proceso, nada más recibió en sus brazos y todo. Y ella te dice qué sintió en ese momento. Ella dice que cuando te vio por le dio primera mucha vez. emoción. Me dio tanta emoción como si yo hubiera parido. Qué lindo, sí. Una experiencia única. Y cuéntame, ¿tu mamá biológica no estaba con tu papá biológico? ¿Ella estaba sola? Sí, ella tenía una relación extramatrimonial y bueno, ella me cuenta, mi mamá bautismo me cuenta que pues él le había dicho que cuando le cuenta a mi papá, pues él lo primero que le dice es aborta. Entonces ella dice, no, yo no quiero hacer eso, que incluso también pues le habían ofrecido unos vecinos
le habían ofrecido pues que dinero pues para que me vendiera a unas personas extranjeras. Pero ella dice, yo no quiero hacer esto, yo sé que no está bien, entonces yo quiero que usted pues, se quede con mi hija. O sea, que en el fondo del corazón, tu mamá biológica, ella quería que tú estuvieras en buenas manos. Así O es. sea, en el fondo del corazón, ella estaba amando a su hija y quería lo mejor para ella. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste, cuando te contaron esa historia tal cual? ¿Qué curiosidad nació en ti? Nació la curiosidad de poder conocer a mis padres biológicos. Siempre en ese momento tenía como la sensación, y si los conozco y si me los encuentro, cuál sería mi reacción, cómo sería, de dónde son, porque mi mamá me cuenta que también yo tengo hermanos. Y siempre he dicho, y que dónde estarán, qué será, qué edad puede tener ya mi mamá biológica, qué edad pueden tener mis hermanos. Entonces siempre he estado como la curiosidad, pero es algo que de pronto yo le digo, Señor, o sea, si en tu voluntad y en tu perfecta voluntad está que pueda conocer a mi mamá biológica, a mi papá, sería una gran bendición. Pero tú has intentado buscarlos, te has comunicado o tienes alguna idea de dónde pueden estar ellos en estos momentos. Mi mamá me cuenta que de pronto ella lo último que supo fue que bueno, en un pueblo cercano aquí al Atlántico, pues mi mamá había dejado con su mamá, o sea, con mi abuela, había dejado a mis demás hermanos. Pero que no supo más de ella, o sea, no supo que ella lo último que le di, que ya después cuando el parto le había dicho que se iba a ir para Venezuela. Okay. Pero no supo más. Mi mamá le entregó un dinero para que ella pudiera. ¿Y pues, los nombres, apellidos? Los nombres sí los tengo. O sea, o sea, los nombres solamente tengo el primer nombre y el primer apellido. No tengo más información. Y tampoco sabes dónde están en estos tampoco momentos. No tengo ni idea. ¿De qué manera crees que esto ha afectado tu vida? Porque esta parte de la adopción, pues es un tema bastante fuerte, porque hay personas que nunca alcanzan a comprender esta situación, personas que atravesaron lo mismo que tú. De pronto algunos se llenan de rabia, de dolor. ¿Llegaste de pronto a sentir rabia en algún momento hacia tu mamá, la que te trajo a este mundo? Nunca he sentido y gracias a Dios le doy, porque no tuve un sentimiento de rabia hacia ella, y eso yo creo que influyó en que mi mamá adoptiva nunca me habló mal de ella. Siempre me inculcó, siempre me hablaba y me decía, ella lo hizo porque te amaba y porque quería dejarte en buenas manos, mas no lo hizo porque, ay, no la quiero y la dejo aquí tirada. No, simplemente porque ella quería lo mejor para ti y quería darte un futuro diferente, y ella no te lo podía brindar. Entonces no tenía como un sentimiento de rabia de poder decir, me abandonaron, me dejaron, porque siempre, gracias a mi mamá adoptiva, siempre me brindó como esa seguridad de que Dios tenía un propósito. Bueno, gracias a Dios, a temprana edad mi mamá yo tenía 8 años cuando mi mamá conoce de Cristo, mi mamá adoptiva, y ella conoce de Cristo porque, bueno, yo de niña empecé a sufrir de convulsiones. Y ella empezó a escuchar de la palabra del Señor, y empieza mi tratamiento, porque yo empecé a tener un tratamiento. Yo no podía dejar de tomar una pastilla porque me daba una convulsión. Y eso era muy recurrente. Y era muy recurrente. Yo tuve muchas convulsiones de niña. Entonces mi mamá conoce del Señor. Yo iba a la iglesia, crecí yendo a la iglesia, pero nunca había tenido un encuentro personal con Él. Entonces cuando mi mamá conoce del Señor, y Dios hace una obra y una sanidad en mi vida con las convulsiones. Dios utilizó un hombre muy reconocido aquí en la ciudad, un pastor, que él oró por mí. Me acuerdo que fui a una cruzada evangélica y él oró en sanidad de milagros, y él oró por mí, y a la semana siguiente tenía cita
con el neurólogo y me hicieron un TAC y ya yo no tenía nada. Y el médico me dijo, ya no tienes que tomar más pastillas. Cuando pasó eso, tenía 10 años. 10 años. Y a partir de ese momento donde ese hombre de Dios oró por ti, ¿te volvieron a dar convulsiones? No volví o a sufrir una sanidad total, una sanidad total. Yo me acuerdo que mi mamá me oraba mucho en las madrugadas porque había un devocional que hacía el pastor Carlos Reyes en las madrugadas y yo me acuerdo con una mañana mi mamá me cuenta que él le dice, hay una niña que la mamá está orando por ella y Dios le dice que empiece a imponerle manos, ore por su hija. Y yo recuerdo que mi mamá, yo me levantaba y me despertaba que mi mamá me tocaba, me oraba todas las madrugadas. La importancia de una madre orar por sus hijos. Sí, y fue muy bonito después que al pasar el tiempo y ver que Dios hizo esa obra, y yo recuerdo que mi mamá, yo alcancé a escuchar a mi mamá que le decía al Señor, Señor, si tú la sanas, ella te servirá. Ella te entregó al Señor. Me entregó al Señor, me consagró al Señor. Así es. Y a partir de ese momento, consagraste tu vida para Dios. A partir de ese momento, empecé a ser agradecida con Dios por ese milagro. Empecé a sentir una responsabilidad de que Dios me había dado un milagro y que yo tenía que retribuirle en agradecimiento por lo que Él había hecho en mi vida. Y que empecé a caminar en los caminos de Dios de una manera diferente, como el Dios, ese Padre, pero de milagros. Conocí al Dios de milagros y empecé a creer en ese Dios de milagros. Conociste al Dios que sana. Y lo bonito de todo esto es que Dios sigue haciendo milagros. Cada día Él hace milagros. Pero una vez las personas reciben ese milagro, se quedan allí y le dan la espalda a Dios. Ya Dios obró el milagro, ya conseguí lo que quería y me olvido de Él. Esto me hace recordar la historia de los 10 leprosos, que una vez Jesús hizo el milagro, solo uno se acercó a darle la gloria a Dios. Y tú fuiste ese uno que se devolvió a darle la gloria a Dios y decidió consagrar su vida para Él. Amén, así es. ¿Te han comentado si tu mamá biológica intentó buscarte? Sí, mi mamá biológica intentó buscarme y mi mamá le dio mucho miedo. Y bueno, ella dice que alcanzó a verla, que llegó, pero bueno, como vivía con mis abuelos, ella le dio miedo que de pronto ella fuera a regresar a llevarme con ella y bueno, le dijeron que yo no vivía ahí. Oye, no me has comentado esa parte de la historia porque sé que estuviste 2 meses primero donde otra persona. ¿Cómo preparó el terreno tu mamá adoptiva con sus papás para llevarte a su casa y que fueras aceptada en esta nueva familia? Sí, mi mamá, por miedo a cómo ellos iban a reaccionar a la decisión que ella había tomado, ella me llevó donde una tía y yo estuve 2 meses con ella, y mi mamá pues habla con mis abuelos y empieza a contarles, pero mi abuelo fue una alegría, o sea, para ellos fue una bendición y eso, no, pero ¿por qué no nos habías contado nada? ¿Por qué no nos habías dicho? Tráela, ¿dónde está? Entonces, y no había más niños en la casa. No había más niños en la casa. O sea, que llegaste como la alegría a ese lugar. Sí. Así es, mis abuelos fue una bendición. O sea, ellos fue mi papá y fue mi otra mamá. Porque mi mamá tenía que ir a trabajar y pues mi abuela se quedaba conmigo. Yo tengo como una curiosidad. Si tuvieras la oportunidad de tener enfrente a tus padres biológicos, ¿qué les dirías? Yo los abrazaría. Los abrazarías. Yo no les renegaría, sino los abrazaría. Y simplemente disfrutar ese momento de estar con ellos, de poder conocerles y yo sé que es difícil poder recuperar
como todo ese tiempo que no estuvimos juntos, pero pudiera, haría lo que fuera por esto de poder no despegarme nunca más de ellos. O sea, que los recibirías como tus padres. Sí, siento que no tengo ningún tipo de rencor ni resentimiento hacia ellos. Yo ya entendí quién soy yo, quién es mi identidad de hija de Dios, y Dios ocupó y llenó todos los vacíos, que al contrario, si yo pudiera poder retribuir todo el tiempo, lo haría, y poder disfrutar ese momento con ellos, en lo que Dios nos permita poder hacerlo. Qué lindo. Y le hablaría del amor de Dios, les hablaría, si no lo conocen, pues le hablaría pues del amor de Dios. Qué hermoso. Esto es algo muy bonito de perdón. Sabemos que hay muchas personas que en estos momentos también son adoptados y quizás la historia no es como la tuya. Son historias completamente diferentes. Dolor, tristeza, muchas cosas de las que ellos tienen que padecer, incluso tú las padeciste, porque sé que hay casos donde muchas personas han intentado atentar contra su vida precisamente por enterarse de que son adoptados. ¿Eso algún día se te pasó por la cabeza? Sí, tuve un episodio donde estaba en el colegio y una chica, estábamos hablando varias amigas, y ella de repente tuvo una reacción muy agresiva conmigo, y mi reacción fue sentirme rechazada. Y yo me acuerdo que ese día yo fui al baño del colegio, y pues había visto como que de pronto alguien había dejado, no sé, de pronto alguien había dejado como una cuchilla mal, y cuando yo volteo a ver la cuchilla, lo primero que se me ocurre es quitarme la vida. Me sentía muy mal, y en ese momento yo dije, si ella tuvo esa reacción hacia mí, me fui al episodio de que fui adoptada, y me empezó como a venirme a la mente esos sentimientos de culpa, de pronto yo podía decir, soy adoptada por culpa mía. ¿Te sentiste culpable? En ese momento aún sentí... siendo una bebé, ¿por qué? ¿Sabe? Le he leído y he entendido en Dios que de pronto Dios ha ido mostrando ciertas cosas, que lo que te comentaba al principio es que una de las cosas que genera un sentimiento en el alma del ser humano cuando ha sufrido abandono es ese sentimiento de rechazo, esa orfandad. Uh-huh. Es como si no te sintieras, estás aquí pero no eres parte de nada. Es como si no te sintieras aceptada por nadie. Siempre estaba como en el sentimiento de que yo tenía que hacerle a la otra persona agradable para que yo pudiera sentirme que ella sí me estaba aceptando, que estaba encajando dentro del círculo que me envolvía. Entonces, para mí eso me hacía sentir de cierta manera culpable. Tan culpable que de pronto como esto es algo que de un tiempo para acá es que he podido tener el coraje de poder hablarlo, porque un tiempo atrás esto era como un tabú y era un secreto. Entonces era muy difícil para mí, pero yo entendí y Dios me llevaba a poder decir, esto es algo que va a edificar a otras personas. Así es. Y que va a ser de testimonio para otras personas y de lo que Dios ha hecho. No es porque soy yo, sino es porque Dios ha hecho una obra. Así es. Entonces, yo llegué a sentirme culpable muchas veces. Uh-huh. Y de ahí por eso puedo entender que era muy insegura. Sentía que no podía encajar con las personas, y eso me llevaba a sentirme culpable muchas veces, hasta que llegó un día que yo le dije, y eso fue hace muy poco, yo le dije, Señor, yo quiero cortar con esto, de que pues esto pueda ser como realmente siempre un tabú,
y que realmente el único que se ha llevado, por decir así, la gloria, y eso ha sido el diablo, porque el diablo ha querido utilizar eso Así es. para traer vergüenza a mi vida. Ujú. Pero yo quiero romper con eso y que realmente pueda yo ser libremente poder contar esto para poder decir lo que la gloria de Dios en mi vida Así y de es. poder decir esto fue lo que Dios hizo en mi vida. ¿Y desde qué momento empezaste como a experimentar esa libertad de la culpa, del dolor, del sentirte menos con los demás? ¿Desde qué momento tú dices, y ahora voy a caminar no como la lady del pasado, como la lady que tiene una historia, sino ya empezar a caminar con mi frente en alto? Desde el momento que tuve un encuentro personal con el Señor, Dios empezó a cambiar mi mentalidad. Empecé a tener un encuentro personal con la palabra de Dios. Empecé a entender que como dice la palabra, que aunque padre y madre te dejaré, con todo Jehová te recogerá. Empecé a entender de que Él era el padre de los huérfanos. Empecé a entender que Dios también nos adopta como sus hijos y que nos hace incluirnos dentro de la familia del Señor. Amén. Y eso me hacía identificarme de alguna manera, de poder entender que Él era mi Padre. Y Dios empezó a llenar los vacíos, todos estos vacíos internos de mi corazón. Empecé a tener intimidad con Dios de una manera diferente, poder experimentar al Dios Padre en mi vida. Empecé a entender de que no tenía de pronto un padre terrenal, pero sí tenía el padre, el mejor papá del mundo. Siempre me he identificado con una adoración que hice, el Padre que siempre soñé, porque siempre he dicho, Dios se convirtió en el Padre que yo siempre soñé. Qué lindo. ¿Cómo se siente Lady hoy? Lady hoy se siente contenta, plena en Dios, con el regalo más grande que pude experimentar, de poder tener salvación y la certeza de que soy su hija, con la certeza de que Dios me regaló una hermosa familia, una hermosa hija, me regaló un esposo maravilloso, de que solamente Dios lo pudo haber hecho. O sea, la vida que yo tengo hoy, y yo digo, si miro atrás, y si hubiera sido otra la historia, no la hubiera tenido. Solamente Dios pudo hacerlo. Así es. Dios pudo cambiar mi nombre, Dios pudo cambiar mi identidad, Dios pudo cambiar lo que era Lady antes. Solamente Él lo pudo hacer. O sea, sin Él no lo hubiera podido hacer más nada. Así es. ¿Qué mensaje te gustaría darle a esas personas que, como tú, han atravesado esta situación y que de pronto dicen, bueno, la historia de ella es diferente porque su mamá sí la quería y la entregó en un buen hogar, pero aquellas personas que de pronto se enteran, me vendieron, me abandonaron, me dejaron tirada en la calle o en una puerta? ¿Qué mensaje podrías darle a esas personas? Bueno, yo le digo que lo único que puede saciar los vacíos más internos de nuestro corazón es el Señor. El único camino, verdad y vida es Él. Si lo buscamos verdaderamente y nos centramos en que Él es la fuente de toda bendición, podemos tener la certeza de que Él va a llenar los vacíos más internos de nuestro corazón. Quizás hoy estás viviendo un momento difícil, quizás hoy sientes rechazo, de pronto hoy sientes falta de perdón, rencor en tu corazón, porque de alguna manera has vivido en orfandad o has vivido en abandono, porque de pronto te dejaron en algún lado o de pronto te dieron en adopción. Pero el encontrar en Dios puedes encontrar la salida a esos sentimientos. Dios puede darte un nuevo origen, un nuevo propósito, de tener claro de que Él es el que puede suplirlo todo. Él puede ser tu padre, Él puede ser tu amigo, Él puede ser tu hermano, Él puede ser el que vas a llenar tu vida de toda bendición de lo alto. Entonces búscalo como nunca antes. Busca al Señor, que Él es el que puede ser ese padre que siempre soñaste. Qué lindo. Y algún día esa canción produjo un efecto en tu corazón, el padre que siempre soñé.
y estas personas pueden entender que a través del Señor todos los vacíos pueden ser llenos. Y hoy me gozo de verdad, Lady, de ver la mujer en la que te has convertido, de ver el llamado de Dios en ti, de ver que Dios te puso nombre, Amén. que te ha dado identidad, Amén. que pensó en ti desde antes de la fundación del mundo para que hicieras parte del plan de Dios para ti. Y hoy me gozo de saber que hoy por hoy Lady es pastora asociada de Calla. El Señor le ha dado un llamado, un testimonio hermoso. Amén. Así es. Dios me ha dado el mayor placer de poder servirle, de poder darle a otros de lo que Él me ha dado y de poder impartirle a las demás que existe un Dios que es soberano y que es un Padre, y que el Padre está hoy dispuesto con los brazos abiertos para poder decirte, si has vivido o has vivido por tantos años en orfandad, aquí está tu papá que puede darte todo lo que necesitas. Qué lindo testimonio. Lady, gracias de verdad por haber abierto tu corazón para contarme esta historia y para contarle la historia a todas estas personas que sabemos que va a ser de gran edificación para sus vidas y que después de ver esta historia, su perspectiva de la vida va a cambiar y van a entender que en Cristo podemos tener identidad. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que ha sido una bendición. La bendición es nuestra y bueno, gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado a este tiempo especial de Cuéntanos tu historia. Si tienes una historia que contar, escríbenos para que puedas estar aquí compartiendo tu testimonio. Dios les bendiga. Chao. Cuéntanos tu historia, te queremos escuchar. Levanta